Buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia al seminario de mecánica computacional. En esta tarde tengo el placer de presentarles al doctor Sebastián Leguizamón, eh, quien muy amablemente ha aceptado la invitación para compartir su experiencia del CFD aplicado al diseño de turbinas hidráulicas. En el día de hoy, Sebastián pues, es egresado del Departamento de Ingeniería Mecánica. Tuve la fortuna de trabajar con él durante su proyecto de grado y bueno, después que se graduó cum laude o summa cum laude, ¿cierto, Sebastián? Con la Cum laude de nuestro programa fue a hacer su maestría y doctorado en Lausanne, ¿sí? EPFL. Actualmente pues trabaja en General Electric y bueno, nos va a compartir hoy todo su experiencia en esta temática. Entonces, Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar hoy acá con nosotros. Bueno, Omar, muchas gracias por la invitación. Es un gusto venir a hablar en el departamento. Como usted acaba de decirlo, la charla tiene que ver con el uso del CFD en la industria de turbinas hidráulicas. Quisiera comenzar con un recuento rápido de mi trayectoria académica. Como bien lo dijo Omar, estuve estudiando en el departamento de Ingeniería Mecánica. Tuve el placer de trabajar en la simulación de alas batientes en ese entonces. Luego hice una maestría en Suiza, en EPFL, donde trabajé con la simulación de la cavitación en turbinas de tipo Kaplan y también en simulación de parques eólicos en el método de grandes escalas. Luego hice mi doctorado en la misma institución, en el laboratorio de máquinas hidráulicas, en donde trabajé con la simulación multiescala de la erosión de este tipo de turbina, Pelton. Y finalmente hice casi un año de postdoctorado en el mismo laboratorio, trabajando esta vez con el diseño inverso de turbinas Francis y el diseño bajo restricciones de turbinas de flujo cruzado como esta de acá. Desde 2020, hace casi 2 años, me vinculé a General Electric Renewable Energy para que se hagan una idea de más o menos dónde trabajo. Este conglomerado tiene varias ramas. Yo estoy en hidroelectricidad. Dentro de esta rama hay distintos centros de excelencia, se llaman. Trabajo en el hidráulico, en donde hay distintos equipos de diseño para cada tipo de turbina, Francis axial, bomba turbina. Hay equipos experimentales, tanto en prototipo como en el laboratorio. Y está el equipo en el cual yo trabajo de herramientas computacionales, CFD, etc. Hay claramente un intercambio constante entre todos los grupos y mis funciones van enfocadas sobre todo al desarrollo de metodologías de simulación y a la investigación de ciertos fenómenos hidráulicos. También tiene una parte de implementación de herramientas computacionales, tanto de preprocesamiento como de automatización. Ahora, la charla tiene 3 partes. Comienzo con una introducción bastante general al estilo de proyecto de ingeniería al cual nos enfrentamos en el negocio de las turbinas hidráulicas. Luego, de una perspectiva general de cómo es el diseño de estas turbinas, focalizándome sobre todo en el aspecto de simulación numérica, y termino con temas actuales de investigación. Bueno, como seguramente ustedes saben, estamos actualmente haciendo una transición energética hacia energías de bajas emisiones de efecto invernadero. El sector de producción, el sector energético es uno de los mayores emisores de estos gases y dentro de él el sector de generación eléctrica es el mayor contribuyente.
y nada más aproximadamente el 27% de esa electricidad es generada con fuentes renovables. Hay un gran espacio para mejorar y para eso es clave la hidroelectricidad por una serie de razones. Por un lado está el hecho de que sus emisiones son muy bajas. Aquí muestro que es algo intermedio entre la eólica y la solar fotovoltaica. Y por otro lado, es de las menos costosas, de hecho es la menos costosa de estas fuentes. Además de eso, tiene la ventaja de tener capacidad de almacenamiento, una característica que la hace el coequipero, por decirlo así, ideal de las energías renovables intermitentes que necesitan de almacenamiento precisamente. Quisiera llamar su atención a ciertas particularidades de la ingeniería de turbinas hidráulicas, con este paralelo que hago con las turbinas de tipo eólica. Por un lado, el tiempo de desarrollo de una turbina eólica de una plataforma suele ser de 4 a 8 años, mientras que una turbina hidráulica debe ser diseñada en pocos meses, de 6 a 12 meses. Parte de la razón es que mientras una turbina eólica se vende por miles de unidades a distintos parques eólicos, una turbina hidráulica es diseñada específicamente para un proyecto, por lo cual solo se venden de 1 a 20, aunque casi siempre menos de 8 unidades. El tercer aspecto importante es la potencia, mientras que en eólica hablamos de 1 a 14 megavatios, en hidráulica hablamos de cientos de megavatios. Quisiera ahora explicar un poco del cronograma típico del proyecto para mostrar 3 puntos que son fundamentales. Primero, todo comienza con el cliente detallando unas especificaciones técnicas y haciendo una petición de oferta a los fabricantes. Hay un equipo de ofertas que viene a analizar esta proposición, esta especificación técnica, y a su vez hace una oferta, una proposición técnica. Esta dice, estamos dispuestos a vender una turbina de estas características con esta eficiencia a tal precio. A continuación, el cliente recopila todas las ofertas y, según su criterio, elige a un fabricante para asignarle el contrato. Ahí viene el equipo de diseño del fabricante a hacer el diseño detallado de la turbina, que fue inicialmente simplemente diseñada a grandes rasgos, por así decirlo. Una vez este diseño ha sido validado, ya sea en pruebas en modelo reducido o a través de reportes de CFD, se da la validación del diseño y este pasa a la última etapa de manufactura y eventual entrada en operación. El primer punto que quiero hacer aquí es el hecho de que el cronograma es muy apretado. La proposición técnica debe hacerse en 1, 2 o 3 meses y el diseño detallado en menos de un año. El segundo punto importante es que cuando se hace una oferta, se está vendiendo una turbina que no existe. Es a la hora de ganar el contrato que se debe asegurar que podemos cumplir todo lo que prometimos, y eso no siempre es fácil. Hay un balance entre ofertar algo que es muy bueno, pero muy difícil de cumplir en el diseño detallado, y simplemente ofertar algo que es lograble, pero no suficientemente bueno para ganar el contrato. Ese siempre es un balance muy delicado. El tercer punto es, durante la evaluación de diseño puede haber sanciones, por ejemplo, de hasta 1 millón de euros por cada 0.1% de eficiencia faltante, y esto puede ir hasta al rechazo completo del diseño, en cuyo caso se pierde todo este tiempo de ingeniería. Bueno, con eso doy una perspectiva de las particularidades de este negocio. Ahora voy a entrar en los detalles de cómo se diseña una de estas turbinas. Comienzo con
la columna de rendimiento y los límites de operación. El dueño de una planta define un cierto rango de operación, en este caso en función del caudal y la cabeza, y define un cierto número de puntos en los cuales va a ser evaluada la eficiencia. Cada uno de estos puntos tiene un peso, de tal manera que se hace un rendimiento ponderado. La tarea del fabricante es entonces diseñar la turbina tal que se maximiza la eficiencia ponderada. Aquí estoy mostrando curvas de eficiencia constante en azul, y en morado son curvas de apertura del ala directriz constante. Hay tres zonas. Antes de eso, una particularidad es que muchas veces el punto de mejor rendimiento de la turbina yace por fuera del rango de operación, porque lo único que importa es maximizar el ponderado, no importa tanto el punto de máxima eficiencia. Ahora, uno de los problemas es asegurarse de que no ocurre cavitación dentro del rango de operación. Para explicar esto, primero tomemos como ejemplo el punto de diseño. Aquí tenemos los álabes directrices y un ala de rotor. En este punto, el triángulo de velocidades es tal que la incidencia es perfecta y no se tiene ni cavitación ni pérdidas excesivas. Sin embargo, si nos desplazamos a caudal constante hacia cabezas menores, el triángulo de velocidades se ve modificado a la vez porque estamos abriendo el distribuidor y porque la magnitud de la velocidad absoluta es menor, dado que la cabeza es menor. Eso lleva a una incidencia que no es favorable y lleva a la cavitación, como se muestra aquí, en el lado de presión del ala. Lo mismo ocurre si vamos a cabezas altas, se da cavitación en el otro costado. Ahora, si aumentamos el caudal, llegamos a una zona de cavitación de salida, como se ve en este video. Aquí estamos hablando del borde de salida de los álabes, del rotor, y es consecuencia del hecho de aumentar el caudal, pues aumenta la velocidad, disminuye la presión y se llega a la cavitación. Entonces, pues la idea es diseñar la turbina tal que la cavitación no está en el rango de operación y maximizando la eficiencia ponderada. Hay otros fenómenos hidráulicos que voy a mencionar más adelante. Bueno, para el diseño como tal, se empieza por un lado con la experiencia del fabricante, es decir, las decenas o incluso centenares de turbinas que han sido diseñadas en el pasado y las especificaciones técnicas del cliente para hacer un diseño preliminar. Luego viene una serie de evaluaciones por medio de la CFD de distintos diseños. Se evalúan entre 50, incluso hasta 200 versiones de la turbina hasta que se logra una que satisface todos los criterios hidráulicos. A continuación, aquella que los satisface es evaluada mecánicamente por medio de elementos finitos. Típicamente se terminan evaluando tal vez de 2 a 8 versiones. Claramente las que no cumplen el criterio mecánico deben volver a la fase de optimización, por ejemplo, para aumentar el espesor de los álabes o cambiar la forma, etc. Una vez un diseño pasa ambos criterios, se manufactura, como lo muestro acá, para ser probado en el banco de pruebas. Y esto es típicamente hecho para 1 a 4 versiones. Una vez alguna de las versiones, es decir, uno de los diseños, satisface todos los criterios en el banco de pruebas, se pasa al último paso, que es la prueba contractual en frente del cliente y eventualmente la industrialización, es decir, la manufactura del prototipo. Hay una característica reciente y es que muchos contratos ahora no requieren de modelos
es decir, de pruebas experimentales en modelo reducido, sino que por el contrario, yacen solamente sobre lo que se logra hacer computacionalmente en CFD y elementos finitos. Esto muestra a qué punto se puede confiar en el diseño netamente computacional. Ahora quisiera explicar un poco cómo se lleva a cabo las pruebas en modelo reducido. Todos los que ya han visto mecánica de fluidos saben que la idea es usar la similitud geométrica, cinemática e incluso dinámica para predecir el comportamiento de un prototipo por medio de experimentos en un modelo mucho más pequeño. Se logra predecir con la eficiencia de más o menos 0.2%. No voy a entrar en los detalles, pero este es el tipo de plataforma que se usa, en donde esta parte es homóloga a la planta hidroeléctrica que se está intentando diseñar. Y el punto que quiero hacer acá es el hecho de que es muy costoso a la vez en tiempo y en dinero llevar a cabo estas pruebas. Estamos hablando de aproximadamente 2 meses entre la manufactura del modelo y las pruebas como tal, y fácilmente pueden llegar a costar hasta €1.000.000 por diseño. Por esta razón es que muchas veces se opta por un diseño netamente computacional. Ahora bien, hay mucho que decir sobre el paso de la realidad al modelo computacional. Sin embargo, esto no es el objetivo de esta charla. Simplemente voy a mencionar algunos aspectos fundamentales para eventualmente responder preguntas. Por un lado está el hecho de el modelamiento físico, es decir, seleccionar las ecuaciones que describen la realidad. Puede ser, por ejemplo, Navier-Stokes, en nuestro caso, modelos de turbulencia, modelos de cavitación, etc. Una vez se tiene el modelo, está el aspecto de modelamiento numérico, es decir, la selección del dominio de cómputo, la discretización por medio de una malla, la decisión de las condiciones de frontera, iniciales, etc. Y finalmente, este modelo numérico se resuelve por medio de métodos numéricos, entre los cuales algunos temas de interés son los esquemas de discretización, el acoplamiento entre velocidad y presión, la solución de sistemas lineares y la convergencia del modelo numérico. No puedo exagerar sobre la importancia de esto, pero no es el tema de esta charla. Como lo hacemos nosotros, el diseño es a través de un análisis de cada componente. Se comienza con la carcasa espiral. Una vez ha sido diseñada, se extrae el campo de velocidad antes del álave estacionario y se usa un dominio mucho más pequeño de solamente los 2 álabes con una malla mucho más fina para diseñar este componente. A continuación, se extrae el campo de velocidad aguas arriba del álave director para hacer las simulaciones del rotor como tal. Y asimismo, se extrae el campo de velocidad a la salida del rotor para llevar a cabo las simulaciones del aspirador. Eventualmente se combinan todas las pérdidas para predecir la colina de rendimientos. Ahora quisiera entrar un poco en los detalles de cada tipo de simulación. Respecto a la carcasa espiral, la idea es lograr una distribución del fluido uniforme, tanto en magnitud como en orientación, a la entrada del rotor, toda vez que se intenta minimizar la pérdida energética. Estas pérdidas se pueden describir por medio de un coeficiente tal que sea después fácil transponer las pérdidas a otra geometría, es decir, a otro tamaño de geometría o a otro caudal. Un ejemplo les traigo de un diseño que fue llevado a cabo hace décadas, cuando
todavía no existían muchas herramientas computacionales. Como pueden ver, hay una separación masiva en cada uno de los álabes estacionarios y proyectos como este llegan todos los años. Son centrales antiguas cuyas turbinas han llegado al límite de su vida útil y el dueño de la planta decide una renovación total de sus turbinas. Acá muestro el ejemplo de el mismo proyecto una vez ha sido optimizado, se logra una reducción de pérdidas de 25% relativo al caso original. Respecto a este tipo de cálculo de los álabes directrices, la idea es, por un lado, cuantificar el torque que se necesita para girar los álabes. Esto se usa para el dimensionamiento del mecanismo de control. Y, por otra parte, como siempre, minimización de pérdidas. En este caso, se trata de un coeficiente de pérdidas que es función de la apertura del álave directriz. Entonces se juega con la geometría para intentar minimizar las pérdidas, a la vez que se minimiza el torque para poder contar con un sistema de control más pequeño. Ahora bien, el rotor, tal vez la parte más interesante, se empieza con una parametrización de la geometría. Aquí estoy presentando lo que se conoce como una vista meridiana, en donde cada una de las coordenadas de la turbina ha sido colapsada a un plano en donde solo está el radio y Z. Vemos aquí el borde de ataque, el borde de salida, el techo y la cintura. El álave se discretiza en una serie de filetes, muestro aquí 2 en rojo, y cada uno de estos tiene una serie de parámetros como el ángulo a la entrada, beta 1, el ángulo a la salida, beta 2, una distribución de espesor, una distribución de curvatura y una cobertura angular, que es esta dimensión. Cada uno de los filetes tiene una parametrización, o más bien, un set de valores de los parámetros diferente, al que terminamos con una distribución de beta 1 la entrada, una distribución bidimensional de espesor, etc. Ahora, se realizan simulaciones de álave director y rotor en distintos puntos de operación y hay distintos indicadores que guían el diseño como tal. Uno es el hecho de tener un buen ángulo de incidencia. Acá muestra un caso en el que no se tiene un buen ángulo de incidencia. Por otro lado, se analiza la aparición de la cavitación. En este caso está apareciendo en el borde de entrada, cerca de la cintura. Se trata de minimizar los flujos secundarios, como este vórtice que sale del techo del borde de ataque del álave. Y se trata de optimizar el perfil de velocidad que resulta a la salida del rotor, pues de este depende el comportamiento del aspirador. Aquí estoy mostrando el campo de velocidad aplicado a la entrada de un aspirador. Aquí a la derecha ven de nuevo el coeficiente de pérdidas, en este caso en función de la cabeza. Aquí vemos 3 diseños de rotor distintos y estas son las curvas una vez adicionamos las pérdidas de los otros componentes. Entonces, en este caso particular, pues el diseño verde es el que hasta ahora es el mejor. Finalmente, se tiene el aspirador. Aunque parece un simple tubo, es de hecho el componente más difícil de predecir. Por un lado, a la entrada tenemos un flujo altamente turbulento, muchas veces giratorio. Hay flujos secundarios, es decir, los vórtices asociados a los álabes. Tenemos una geometría divergente, es decir, un gradiente de presión adverso con muy altas posibilidades de separación, como se ve acá. Y claramente es muy difícil predecir el punto exacto de separación y de este depende las pérdidas que se den dentro del componente. Aparte de eso,
este tipo de simulación es muy sensible a los parámetros numéricos y, para rematar, no hay muchos datos experimentales porque es muy difícil medir la pérdida de energía en este tipo de componentes. Aquí muestro un ejemplo de un aspirador en donde tenemos una separación y toda esta zona es de flujo recirculatorio. Como en los anteriores componentes, intentamos minimizar las pérdidas, en este caso en función de el perfil de velocidad que está dando nuestro diseño actual de rotor. Entonces evaluamos un rotor y hacemos el cálculo de aspirador para saber cómo se va a comportar esto. Eventualmente podemos también hacer modificaciones geométricas, como en este caso, para evitar la separación en un determinado punto de operación. Bueno, con esto termino la visión global del proceso de diseño. Ahora quisiera entrar al tema de los temas actuales de investigación, muchos de los cuales, como van a ver en las diapositivas, se llevan a cabo en alianzas con otros fabricantes y con universidades. ¿Cuál es la idea detrás de muchas de las investigaciones actuales? La idea es extender el rango de operación y esto es muy importante actualmente por el aumento exponencial de el número de fuentes renovables intermitentes como la eólica o la solar fotovoltaica. La idea es que estas fuentes pueden dejar de inyectar potencia a la red repentinamente porque, por ejemplo, para de soplar el viento y se debe responder inyectando la potencia faltante para que no se dé un desbalance de la red que puede llevar a una caída de un sector de la red. Esto se puede hacer con las turbinas hidráulicas, ya que responden muy rápidamente a cambios de potencia, pero el problema es que cuando se baja a potencias mínimas de 50, 40, 20% de la potencia nominal, hay una serie de fenómenos hidráulicos que voy a explicar a continuación que llevan a un aumento muy grande de las fluctuaciones de presión. Esto, por supuesto, tiene un efecto en las cargas dinámicas del rotor y, en consecuencia, tiene un efecto en su vida útil por fatiga. Bueno, cuando tenemos un caudal mayor al caudal nominal, se da este fenómeno de antorcha cavitante axisimétrica, como se ve en este caso. Aquí estamos viendo el cono del aspirador. Aquí arriba estaría el rotor. Como se ve aquí a la derecha, dependiendo de las condiciones, a veces puede llegar a darse un estado de inestabilidad, en donde la antorcha empieza a aumentar de tamaño y a reducir. Aquí se ve inofensiva, pero cuando hablamos de fluctuaciones de tal vez el 10% de la potencia de una unidad de 500 megavatios, ahí estamos hablando de que el piso empieza a temblar y es bastante desagradable. Ahora, cuando bajamos el caudal, por debajo del caudal nominal, se da el fenómeno en cierto sentido contrario. Se trata de una antorcha cavitante, en este caso helicoidal. Al rotar, implica una cierta fluctuación de la presión. Sin embargo, hay momentos en el que empieza a resonar, es decir, hay una interacción consigo misma, una autoexcitación que lleva a un aumento masivo de las fluctuaciones de presión. Aquí a la derecha tenemos otro ejemplo de antorcha helicoidal cavitante. Si bajamos aún más el caudal, llegamos a la zona de vórtices interalares. Aquí los estamos viendo
desde una perspectiva de la directriz. Son estos vórtices que se ven acá. Y en este video los estamos viendo desde el aspirador, es decir, saliendo del rotor. Los ven acá. Ahora voy a dar algunos ejemplos de este tipo de fenómenos vistos desde la CFD y cómo puede esta llevar a su entendimiento. Puedo comenzar con la antorcha cavitante de carga parcial. El origen se da, como se explica aquí, debido a que cuando baja el caudal, baja la amplitud de la velocidad de la velocidad relativa, y esto a su vez implica que la velocidad absoluta va a tener ahora un componente tangencial que no está ahí en el punto nominal. Es decir, que el fluido sale rotando. Además de eso, justo aquí tenemos una zona de recirculación, es decir, agua que está yendo en sentido contrario. Y es la interacción entre estos dos, entre la zona de recirculación en el centro y la zona de alta velocidad rotativa en el exterior, lo que lleva a una especie de enrolle de este vórtice, que es precisamente la antorcha cavitante. En este caso estamos visualizándola con superficies de lo que llamamos criterio Q. Ahora, el mismo tipo de simulación, pero ahora estamos viendo contornos de presión y vectores de velocidad en el aspirador, para explicar por qué ocurre el mecanismo de autoexcitación. Como están viendo, cuando la antorcha llega a tocar al cono, se da una perturbación masiva del campo de velocidad. Ocurre una separación en este punto que hace que las pérdidas energéticas aumenten aguas abajo. Sin embargo, como la presión está fija a la salida del aspirador, un aumento de las pérdidas en esta parte que se llama el difusor implica una variación de la presión en el cono. Y como tenemos una antorcha cavitante, es decir, con vapor, este vapor es muy sensible a cambios de presión. Cuando la presión aumenta, esta antorcha se contrae, y lo contrario ocurre cuando la presión disminuye. Este es el mecanismo de autoexcitación, aunque no siempre lleva a resonancia. La resonancia depende de las características del sistema completo, es decir, la carcasa espiral e incluso la tubería que va aguas arriba de esta. Todo esto para mostrar que la mecánica de fluidez computacional da acceso a mucha información, mucha de la cual puede ser usada para entender los fenómenos que nos interesan. Experimentalmente se puede medir la velocidad, por ejemplo, en un cierto plano, pero por una parte es costoso y por otra parte solo se puede hacer un plano a la vez y son medidas a lo largo del tiempo, mientras que en una simulación como esta tenemos tanto la presión como la velocidad en todos los puntos en todo el tiempo. Entonces es una cantidad de información que permite el entendimiento. Ahora sí, seguimos bajando el caudal, llegamos a una zona de operación en la cual tenemos estos vórtices interalares. Todavía tenemos la antorcha cavitante y se da una interacción entre estos dos, y como pueden verlo, cada vez es más caótico. Puede llegarse a dar incluso el caso de una bifurcación de la antorcha, como se ve en esta imagen acá. Aparte de entendimiento, este tipo de simulación se usa para extraer el campo de presión en la superficie de los árabes, que a su vez es usado como condición de frontera
de una simulación de elementos finitos para caracterizar los esfuerzos y eventualmente la vida en fatiga del componente. Esto da pie a un ciclo de optimización incluso más amplio del que describí en el principio de mi presentación. Finalmente, otro tema de interés es el de los vórtices interálave, como les mostré hace poco. En este caso quisiera explicar cómo ocurren. A medida que bajamos el caudal, el momento radial del fluido de entrada disminuye. Aquí tenemos el álave y este está girando alrededor de un eje que está más o menos acá. Cuando el fluido entra, siente una cierta centrifugación y cuando el caudal es muy bajo, esta centrifugación le gana al fluido, por así decirlo, y este termina yendo casi completamente cerca de la cintura. Mientras que antes hubiera hecho esto, ahora va a ser esto. Esto lleva a una zona de separación que se ve acá, cerca del el trailing edge, olvidé la palabra en español, lo siento, y cerca del techo. Esto, junto con una separación en el borde de ataque, que se ve acá, lleva a la formación de este vórtice cerca del techo, que eventualmente se extiende hasta la salida del rotor. Esto también lo podemos simular. Este no es el mejor ejemplo, pero es un ejemplo de cálculo que no es demasiado costoso. Y pueden ver que respecto a la realidad es una gran simplificación, a veces bastante cruda, y a pesar de eso sigue siendo muy útil. Bueno, finalmente creo que quedan dos temas. Uno es aquel de las bombas turbina. La motivación es que, como expliqué en un principio, necesitamos cada vez más la habilidad de almacenar energía y las bombas turbina permiten esto. Cuando tenemos dos lagos, por ejemplo, va a operar como turbina cuando hace falta inyectar energía a la red, pero si de golpe empieza a soplar el viento y hay un exceso de electricidad que está siendo inyectado a la red, este exceso se puede usar para bombear aguas arriba y almacenar de esta manera energía potencial que eventualmente va a ser reutilizada una vez se necesite en modo turbina. Este tipo de sistema tiene una eficiencia ida y vuelta de más de 80% y una vida útil de tal vez 50 años. Es mucho más atractivo que cualquier solución basada en baterías. Ahora, uno de los problemas con este tipo de turbina es lo que llamamos la interacción rotor-estator. Aquí vemos el rotor que está muy cerca de los álabes directrices y cada uno de estos componentes tiene un cierto campo de presión asociado, como lo ven acá en este pequeño ejemplo, en rojo y en azul. Estos campos interactúan y dependiendo del número de álabes y de la forma de estos campos, pueden darse este tipo de ondas que viajan a una velocidad que es distinta de la velocidad de rotación de la turbina y de una amplitud muy grande que pueden llevar rápidamente a la falla de una de estas turbinas. Por decir, este fenómeno es muy importante actualmente. Otro de los problemas de este tipo de turbina es lo que llamamos la curva en S. Aquí vemos una gráfica de caudal contra velocidad de rotación. Cuando conectamos una turbina a la red, lo que hacemos es empezar de un punto de cero caudal y cero velocidad. Aumentamos lentamente la apertura de los álabes directrices. Esto hace acelerar la turbina y una vez está cerca de la velocidad nominal, hacemos el acoplamiento al generador. Sin embargo, cuando
la curva característica de la turbina tiene esta forma en S. Hay fenómenos de histéresis, de inestabilidad, que llevan a que la turbina empiece a moverse en este espacio y sea muy difícil acoplarla. Esta forma se da debido a un fenómeno que llamamos separación rotativa. No es tan fácil verla aquí, pero tal vez si vemos esta zona en rojo, es una zona de separación que va rotando con la turbina, pero a una velocidad menor que la turbina como tal. Entonces, este tipo de simulación es necesaria para predecir la curva en S y saber si es suficientemente buena para llevar a un acople efectivo con el generador. Finalmente, tengo esta diapositiva de evaluación de modelos de turbulencia. No hablé mucho de ello en esta charla, pero tengo unas palabras. Normalmente usamos un modelo de tipo RANS, se llama K-omega SST, para las simulaciones estacionarias. Cuando se trata de simulaciones transitorias como aquellas de la antorcha cavitante, pasamos a un modelo de estilo SAS y eso es actualmente lo que solemos hacer. El problema es que típicamente el cuello de botella de precisión se da en el modelo de turbulencia. Entonces actualmente estamos evaluando, digamos, la siguiente generación de modelos de turbulencia que se basan en simulación de gran escala, Large Eddy Simulation, o su versión modelada en pared. Aquí doy ejemplo de los dos extremos, el extremo K omega SST y al otro lado la simulación de grandes escalas. Solo para ilustrar qué tanta simplificación estamos haciendo actualmente con los modelos de turbulencia. Esto explica en parte por qué no es fácil predecir las pérdidas en este tipo de componente. En este caso se trata de un difusor de una turbina de tipo pulpo. Con esto acabo mi presentación. Agradezco su atención y me encantaría responder a sus preguntas. Bien, perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Súper interesante la charla y bueno, entonces estaríamos abiertos para preguntas. Pueden levantar la mano, pueden abrir micrófono o escribirlas en el chat. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sebastián, Omar, ¿qué tal? Ricardo Salazar. ¿Qué tal? Sebastián, una pregunta. No, pues primero muy interesante la presentación. Muy interesante todo lo que están haciendo. Varias preguntitas, pues, como generales. ¿Cómo hacen, por ejemplo, hablabas que hacían 200 simulaciones, pues, en la etapa de diseño, por ejemplo, de un rodete, pues, y de la turbina general? Eso, pues, lo tienen en cierto modo, pues, automatizado, parten de diseños, no sé, por algún método analítico, o cómo es ese proceso, pues, de esas 200 simulaciones que hablas. Listo. Los métodos analíticos geométricos se usaban sobre todo cuando no teníamos supercomputadores y llevaban a este tipo de diseño no óptimo. Actualmente ese tipo de modelo analítico se usa, si acaso, para un diseño preliminar en el cual se determinan, por ejemplo, las dimensiones generales de la turbina, pero ya para el diseño detallado de la forma del rodete solo se usa simulación numérica. Ahora, ¿cómo se hace? Pues se tiene todo muy automatizado. Por ejemplo, el diseñador hidráulico decide un set de parámetros para su turbina, es decir, valores de estas variables a lo largo de todos los filetes y simplemente lanza una simulación con un programa. Este programa genera el mallado automáticamente, genera
los archivos de entrada para la simulación numérica, lleva a cabo la simulación en el clúster. Una vez esta acaba, hace una serie de macros de post-procesamiento y el diseñador simplemente importa todos estos datos de vuelta a su computadora. Estamos hablando de simulaciones que pueden durar, por ejemplo, para un rodete, pueden durar tal vez 15 minutos. Entonces, un diseñador lanza 20 puntos de operación, espera un par de horas y analiza los resultados, intenta entender por qué tiene este vórtice, qué parámetro puede cambiar para mejorarlo, por qué tiene cavitación, acaso no tenemos un buen ángulo de incidencia, debo aumentar o disminuir tal otra cosa, y pues se itera cada día uno o dos diseños hasta que se logra uno que satisface los criterios. Ok, listo, muchas gracias. Sí. Tenemos una pregunta en el chat de Saúl Santamaría. Dice, ¿cuánto tiempo puede tardar una de esas 200 simulaciones? Y lo otro es sobre el recurso computacional, que me imagino que utilizan modelos de turbulencia tipo RANS para esas 200 simulaciones, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene, digamos, ese supercomputador, ¿no? Bueno, como acabo de decir, este tipo de simulación puede durar un cuarto de hora, típicamente usando 40, tal vez 80 procesadores. Simulaciones un poco más complejas, como esta que es inestacionaria, puede durar un par de horas en también 40 u 80 procesadores. Y pues el clúster tendrá tal vez 4.000 procesadores disponibles, de tal manera que hay bastantes ingenieros trabajando en paralelo en distintos proyectos, cada uno lanzando decenas de simulaciones. ¿Y es un clúster propio, Sebastián? Sí, es Es decir, un, me refiero a de General Electric. sí, Ok, tenemos otras dos preguntas en el chat. Alejandro nos pregunta si utilizan Machine Learning en alguna parte de este proceso o si están investigando algo en aplicación de Machine Learning para los diferentes procesos de optimización. sí, efectivamente. Voy a volver a una diapositiva. Cuando tenemos 100 diseños, que todos son relativamente parecidos porque todos respetan más o menos la misma geometría con variaciones pequeñas, contamos con una base de datos muy buena y esta, con métodos de Machine Learning, puede llevar a predecir qué parámetros necesitamos usar para obtener una eficiencia dada. Entonces, hacemos lo que se llama metamodelaje, es decir, un modelo basado en Machine Learning que no cuesta nada evaluar, estamos hablando de un segundo, y que aproxima la solución que daría el CFD. Entonces, estamos hablando de una jerarquía de modelos en el que se pueden evaluar tal vez 1.000.000 de geometrías con un metamodelo. Este da un set de 50 geometrías prometedoras según ese metamodelo, que son enseguida evaluadas por CFD para saber si son realmente tan buenas como parecen y pues llevar a un diseño más rápido. Esto se hace sobre todo cuando se trata de un proyecto nuevo en el cual se pueden explorar muchas modificaciones geométricas, es decir, cuando el espacio paramétrico es enorme. Actualmente también se está investigando junto con universidades el hecho de usar Machine Learning no solo para construir un metamodelo, sino para predecir el campo CFD como tal, es decir, para aproximar no el resultado de la simulación, como por ejemplo la eficiencia, sino el campo como tal. Eso es más costoso y más complicado, pero si se logra va a ser, pues como siempre, un ahorro de tiempo enorme. Y creo que la siguiente pregunta, creo que ya de alguna manera
La contestaste sobre los optimizadores, sí, los procesos de optimización. Pasamos a la pregunta de Luis Felipe Gutiérrez, quien dice si en Colombia existe posibilidades de enrolarse de manera profesional en este campo, si sabes algo al respecto. Eh, no estoy seguro, me parece que no. Estoy pensando lo siguiente. Los grandes fabricantes tienen oficinas en muchos países, pero son oficinas de ventas. El diseño como tal, todo lo que presenté, se hace normalmente en el país de origen, en este caso Francia o Alemania para otras empresas, o Estados Unidos para otras. Entonces, por ese lado no. Por otro lado, tal vez hay empresas de diseño de turbinas de mucha menor escala que tal vez trabajen algo similar, pero no estoy muy al tanto de eso. Bien, Hugo Calderón nos pregunta sobre la simulación del Archery Simulation. Imagino que fue la que mostraste. ¿Algunos detalles sobre el tamaño de malla? ¿Cómo se calibró el modelo? Bueno, no sé si sabes algunos detalles sobre esa modelación. Sí, voy para allá. Esta simulación no la hice yo, la hizo una doctorante hace unos pocos años. Esta malla, si mal no recuerdo, estamos hablando de centenares de millones de nodos. Y respecto a la calibración, típicamente se toma como criterio que, aunque sea el 80% de la energía cinética esté capturada por las escalas que alcanzamos a ver con Large Area Simulation. Es decir, que solamente el 20% máximo de la energía cinética turbulenta sea modelada. Ese es un criterio. Creo que hay otro que tiene que ver con la convergencia de los gradientes del campo de velocidad promedio, pero me imagino que esa es mucho más fácil de cumplir. Perfecto, sí. El señor Saúl Santamaría nos pregunta, pues, algo más sobre la malla, ¿sí? ¿Cómo es la discretización? Si son mallas estructuradas, eh, ¿de qué tipo, digamos, de envallado se utilizan? Listo. Para el rodete y esta geometría típicamente son, o más bien siempre son mallados estructurados. A veces se usa mallado estructurado para el aspirador, pero actualmente se está haciendo un cambio hacia mallado automatizado, no estructurado, y lo mismo para este componente. Entonces depende un poco. Ok. Y perdón, una pregunta ahí. El software, digamos, de envallado y de simulación, ¿es un software in-house de General Electric o utilizan algún software comercial? Eh, Todo es software comercial. Entonces, para mallado hay uno que es especializado en maquinaria, se llama AutoGrid, y el CFD como tal es ANSYS, CFX, CFX. Nuestros, digamos, software in-house es sobre todo para procesamiento y postprocesamiento de los resultados. Creo que alguna vez se hicieron ensayos con OpenFOAM para intentar reducir el costo de software, Emergencia, sí. pero no es tan fácil. Digamos que con un Mm, software comercial todo está hecho y es claro. muy fácil entenderlo, mientras que con otro software o uno in-house es más complicado entrenar a la gente, etc. No sé si el profesor Pinilla tiene una pregunta. No, no, estoy Ah, ok, ok. viendo con mucho interés todo. Bueno, tenemos una pregunta final de William Quintero. El equipo, más o menos, ¿cuántas personas trabajan en un equipo de diseño para sí, para estas turbinas que tú mostraste? Bueno, cada uno de estos grupos de diseño puede tener alrededor de
8 personas. En el equipo de desarrollo tal vez hay unas 20 y en estos dos tal vez 20 en cada cual. Pero esos son, digamos, los ingenieros de base. Hay sobre todo una jerarquía ascendente de managers y de gente que hace otras cosas que ingeniería. Por ejemplo, los que están en ventas o en posicionamiento estratégico, o los que hacen las ofertas técnicas, lo que llamamos tendering. Hay muchos equipos, pero lo que estoy seguro es los de diseño son de alrededor de 10 personas por máquina.